Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Lucía Bellocchio, soy la directora de la Diplomatura en Smart Cities de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral y les doy la bienvenida a una nueva masterclass abierta para debatir un tema que nos interesa particularmente ponerlo sobre la mesa, ponerlo en común y que podamos debatir e intercambiar ideas con nuestros invitados de hoy. Y el tema justamente es la transformación que están viviendo las ciudades a través de la gobernanza y de la gestión de datos y el rol que justamente tienen las tecnologías, particularmente el Internet de las cosas, y el impacto que tiene en las ciudades. De más está decir la importancia que tienen los datos hoy, y por eso es que elegimos hablar en esta masterclass sobre ese tema. Justamente como bien escuchamos decir en diversos lugares, los datos son el petróleo de este siglo. Los gobiernos que sepan convertir la información en datos y que lo sepan analizar y en base a ello tomar decisiones claramente, se van a posicionar un paso al frente y van a poder hacer la diferencia. Las ciudades que se gestionen a través de innovación, a través de tecnología, tienen hoy la posibilidad de gestionar, de tomar decisiones inteligentes de una forma eficiente. Y justamente hoy tenemos disponibles un montón de tecnologías como Internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial, que si los gobiernos y las empresas saben realmente ponerlas al servicio de las personas, al servicio de los ciudadanos, se va a poder lograr hacer esta migración de lo que llamamos una gestión tradicional a una gestión que sea inteligente de las ciudades. Y justamente quienes nos acompañan en este tipo de eventos que hacemos, en estas masterclass, o quienes quizás ya formaron parte o pasaron por alguna de las experiencias austral, saben que nos gusta particularmente complementar las nociones teóricas y académicas con un enfoque práctico y poder acercarles experiencias, casos reales, buenas prácticas. Así que por eso reunimos para hoy, para esta masterclass, a profesionales tanto del sector público como del sector privado para que nos traigan su visión sobre el potencial que tienen los datos para tomar mejores decisiones, para diseñar políticas públicas, para que nos cuenten su visión sobre el IoT y cuáles son las aplicaciones concretas que se pueden hacer en las ciudades a partir de esto, de conectar diferentes dispositivos para poder recopilar datos y en base a ello tomar decisiones que tienen impacto en nuestros entornos urbanos. Así que bueno, por eso nos acompañan hoy justamente Melissa Breda, subsecretaria de Políticas Públicas Basadas en Evidencia, Claudio Figueroa, CEO de Wabi Smart Energy, Gabriela Sorrentino, directora de ventas de Interlatam, Gustavo Luis Rodríguez y Daniela Ramos de la Municipalidad de 3 de Febrero, y Laura Hanois, a quien le agradezco enormemente su amabilidad y generosidad para poder coordinar todos los detalles de este evento. Así que bueno, sin más introducciones, les quiero dar la palabra a Melissa, para que Melissa nos puedas contar un poco cómo desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ustedes están ya usando los datos, qué herramientas usan para recolectar y para gobernar datos, y bueno, y que nos compartas un poco sobre la experiencia que han tenido en manejar y gestionar datos en un momento tan crítico como lo es todavía la pandemia, la experiencia de Boti y bueno, y todo lo que tiene que ver con la apertura de datos que justamente han hecho. Muchas gracias. Gracias Lu, gracias Laura y gracias a todos y a todas los que están del otro lado escuchándonos. Voy a hacer una breve presentación, si les parece voy a utilizar un poquito algo de soporte, unas slides de soporte. Ustedes me avisan si lo están viendo ya en pantalla completa, ¿sí?
Perfecto. Ahí va. Bien. Como Lu decía, los datos son efectivamente uno de los activos más valiosos que tienen las organizaciones. Quiero comenzar contándoles una breve historia, la historia de mi día de hoy, la historia de todos mis días. Me levanté temprano a la mañana y me preparé para salir de casa, agarré las llaves y el celular. Me fui a unas cuadras, salí de casa y pasé por un café, por mi café favorito que está a unas cuadras. Me pedí un cappuccino así de grande que pagué con Mercado Pago. Después utilicé el celu para buscar cuál era el recorrido más rápido para llegar a Parque Patricios, que es donde está la sede de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque estaba ya bastante justa para llegar a esa reunión. Usé Movit, que es mi aplicación favorita para ver los recorridos. Pagué el subte, en realidad combiné colectivo con subte con la tarjeta SUBE, y mientras iba en el subte, por supuesto aproveché el viaje para responder mensajes por Telegram, por WhatsApp, por mail, también para chequear las principales noticias por Twitter, que es el principal medio que uso para informarme, y para subir una historia en Instagram sobre ese capuchino espectacular que me había comprado. Y cuando llegué a la OFI, me avisaron en recepción que tenía un paquete esperándome, y claro, era el regalo de cumpleaños que le había comprado a mamá por Mercado Libre. Yo estoy segura de que si les pregunto a todos ustedes qué estuve haciendo desde las 7 de la mañana hasta las 10, muchos de ustedes, además de pensar que soy una compradora compulsiva y de que estoy todo el día enchufada al teléfono, seguramente muchos de ustedes estarían pensando, bueno, estuvo generando datos. Y es real, es verdad que nada está más lejos de la verdad o de la realidad, que es que estuve generando datos sobre mis gustos, datos sobre dónde vivo, dónde trabajo, cuál es el medio de transporte que prefiero para moverme, cuáles son las aplicaciones que más utilizo para informarme, ¿no? ¿Cuál es el contenido que más consumo? Y la verdad es que es así, vivimos en la era de la Big Data, como decía Lu, y estamos rodeados de datos continuamente. Tanto es así que el 90% de la información que hoy manejamos la generamos en la última década. Como decía Lu al principio, mi nombre es Melissa, soy subsecretaria de Políticas Públicas Basadas en Evidencia, un nombre muy, muy largo para una subsecretaría en el gobierno de la ciudad, pero que el resumen más concreto es que somos el equipo de datos del gobierno de la ciudad y que trabajamos todos los días con un mantra que es que los datos no son inherentemente valiosos, sino que lo valioso en realidad es cuando transformamos los datos en información y cuando esa información la utilizamos para tomar decisiones. Y para nosotros ser una ciudad gobernada por los datos, ser una ciudad que toma decisiones en base a datos, esencialmente significa que utilizamos esos datos para mejorar todos los días la calidad de los servicios que ofrecemos desde la ciudad, para mejorarle la vida a todos los vecinos, a los 3 millones de vecinos que viven en la ciudad de Buenos Aires, pero a todos esos millones de vecinos que viven en la ciudad, que todos los días que vienen y consumen sus servicios, que estudian en nuestras escuelas, en las escuelas de la ciudad, que consumen servicios de hospitales, teatro y demás cuestiones. Para nosotros ese es el principal objetivo y eso es el motivo por el que nace la Subsecretaría de Políticas Públicas Basadas en Evidencia, un equipo de aproximadamente unas 60 personas multidisciplinario, cosa que es importantísimo, fundamental para conformar un equipo de datos. Ahora bien, lo que me gustaría es contarles cuáles son los 5 elementos claves con los que trabajamos en nuestro día a día para pasar de los datos efectivamente a la toma de decisiones o al diseño de las políticas públicas. Naturalmente, el principal elemento con el que trabajamos son los datos, que son eventos que registramos. Esos datos los traducimos en evidencia, ¿sí? La evidencia surge cuando se juntan la intuición con un dato, con una información, y confirmamos esas hipótesis o esas visiones que tenemos a la hora de diseñar política pública. Como les decía, la evidencia la utilizamos para tomar decisiones que en el ámbito del gobierno son el diseño de la política pública. Y un último elemento fundamental también es que no nos quedamos simplemente en el diseño de la política pública, sino que buscamos continuamente la apertura, abrir esos datos. ¿Para qué? Para que otros actores del ecosistema, no solamente el gobierno, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos mismos, también sean parte de este juego
porque en la apertura de los datos ganamos todos y les voy a contar un poquito más adelante sobre eso. Una transformación, la transformación digital, que es un proceso que la ciudad viene empujando o que viene consistentemente, sí, empujando desde el 2007, es la transformación digital, ¿no? Y el COVID nos sacudió a todos en lo personal, en lo laboral, como organización, en el gobierno también el COVID nos obligó a adaptarnos, nos invitó a adaptarnos, nos aceleró esta transformación para la cual ya teníamos algunas bases bastante sólidas, pero sin lugar a dudas le puso un dinamismo extra y para que tengan algunos ejemplos concretos del nivel de cambio que requirió para la organización, tuvimos que pasar en gobierno de la noche a la mañana a poder llevar adelante todos nuestros servicios y seguir operando como si nada, ¿no? Porque teníamos que seguir disponibilizando licencias de conducir, partidas de nacimiento. De la noche a la mañana, 140.000 empleados, que somos todos los funcionarios públicos que formamos parte del gobierno de la ciudad, tuvimos que poder pasar a trabajar digitalmente o virtualmente, en realidad desde nuestras casas. También tuvimos que profundizar ese proceso de digitalización, así que muchos de los trámites que ya habíamos empezado a digitalizar, los continuamos y los llevamos al 100%. Y por supuesto también fue necesario disponibilizar más información. Y les voy a contar algunos ejemplos de cómo efectivamente pasamos del dato a tomar decisiones de política pública. Este es un caso muy concreto de una decisión que tuvimos que tomar en los primeros meses de la pandemia, que fue cómo adaptamos el espacio público, ¿sí? No solamente nos tuvimos que adaptar en lo digital y en lo virtual en la ciudad, pero también el espacio público se transformó muchísimo con la llegada del coronavirus. ¿Cuántos metros de distancia teníamos que tener cuando estábamos haciendo la cola para entrar a algún comercio? ¿Cuánta gente podía estar habilitada para estar dentro de un comercio? Y también tuvimos que adaptar las calles, ¿no? Para poder darles más espacios de disfrute al aire libre a todos los vecinos. Este es un tablero muy concreto que desarrollamos y que me gusta mucho contar el caso porque es una herramienta muy simple, un tablero de visualización. Este tablero nos llevó un par de días nomás realizarlo y lo realizamos en conjunto con el equipo de Telecom. Esta es información que nos compartió el equipo de Telecom sobre cómo se estaba moviendo la gente en la ciudad. Y con esta información lo que pudimos hacer es tomar decisiones muy concretas con todos los equipos de espacio público para diseñar cuáles eran esas intervenciones, en qué barrios las teníamos que hacer y decidir esos barrios justamente no en función de la información que teníamos en el pasado, de cómo suponíamos que la gente se estaba moviendo, sino de cómo efectivamente la gente se estaba moviendo en la ciudad. Y les doy un ejemplo muy concreto. Nosotros creíamos que, por ejemplo, alrededor de la zona de los outlets, de la zona de Aguirre, había mucha concentración de gente porque, bueno, la evidencia o la información pre-pandemia nos decía eso. Lo que pudimos confirmar es que efectivamente en esa zona, por ejemplo, no estaba registrándose circulación y sin embargo, por ejemplo, en la zona de Flores sí. Entonces, rápidamente pudimos optimizar el uso de los recursos del gobierno, nuestros funcionarios públicos, para dirigir las intervenciones a esa zona. Y es un gran ejemplo de articulación público-privada, que es algo que también nos gusta muchísimo y les voy a contar ahora más adelante. Les decía, COVID nos obligó a estar mucho más cerca de los vecinos y ponernos más creativos para poder mantener esa cercanía y poder acompañar a los vecinos en un momento de tanta incertidumbre y de tanta falta de información. Y nuestro principal canal para mantenernos cerca de los vecinos fue sin lugar a dudas nuestro querido Boti. Boti es nuestro chatbot de inteligencia artificial, es un chatbot inteligente porque justamente a medida que conversás más con Boti o que cada vez son más los vecinos que conversan, Boti va aprendiendo cuál es el lenguaje que utilizan los vecinos para hablar de los trámites del espacio público y cuáles son los trámites más consultados. Entonces vamos adaptando las respuestas de Boti a toda esta información que nos brindan cada una de las personas que interactúan con él. Boti es una herramienta que existe en gobierno y por eso les decía que la transformación digital en gobierno la venimos impulsando hace mucho tiempo, existe desde el 2019
De hecho, Buenos Aires fue la primera ciudad, el primer gobierno en implementar WhatsApp como canal de comunicación, pero sin lugar a dudas expandimos muchísimo las funcionalidades de Boti durante COVID. Entonces, no solamente se puede consultar contenido, sino que también podés llevar punta a punta un trámite, podés iniciarlo y podés pagarlo, podés consultar, por ejemplo, las infracciones, y también recientemente podés gestionar de punta a punta tu vacunación. Puedes empadronarte y podés confirmar el turno y saber exactamente en qué horario tenés que ir al centro de vacunación, enteramente de Boti, sin abrir la computadora, y tiene mucho sentido. La verdad es que hoy prácticamente gestionamos todo por WhatsApp, y hacia ahí es hacia donde queremos ir con la ciudad. Boti registró, para que tengan una idea, en el mes de abril aproximadamente 3 millones de conversaciones. Eso significa que cada uno de los vecinos que viven en la ciudad aproximadamente conversó al menos una vez con Boti en el mes de abril, y eso está buenísimo. Y el último caso que les quería contar, el último ejemplito que les quería contar, tiene que ver justamente con este último punto que les contaba en esta línea de los 5 elementos, que es la apertura de los datos. Como saben, la ciudad viene promoviendo una idea de apertura, ¿no? De apertura de datos y de transparencia desde el 2012. Somos miembros, de hecho, de la red de gobierno abierto desde el 2012, y nuestro portal de datos abiertos existe desde entonces. Sin embargo, en mayo hicimos una renovación del sitio web en línea con la renovación de la infraestructura, y en línea también con seguir aportando a esta idea de transparencia y de apertura. Pero también les quería contar que, además de los 400 datasets que seguimos continuamente actualizando y manteniendo abiertos desde el gobierno, estamos en general en el mundo y en las principales ciudades transitando un nuevo paradigma de apertura de datos, un paradigma que está migrando desde la apertura por default, es decir, abrir la mayor cantidad de datos, a un nuevo paradigma, que es el paradigma de apertura por propósito, ¿sí? En donde buscamos justamente generar alianzas con otros actores relevantes del ecosistema, como por ejemplo el sector privado. ¿Para qué? Justamente para eso, para que, entendiendo que hay otros actores del ecosistema que nos ayudan a diseñar los servicios de la ciudad, bueno, este compartir datos sea más un diálogo, ¿sí? Que sea bidireccional esta relación. Entonces, abrimos datos, pero también estamos buscando que poder utilizar datos que genera el privado para incorporar esa mirada en el diseño de los servicios públicos. Y acá les traigo un ejemplo muy, muy concreto. Les contaba al principio que a la mañana utilizo Movit para ver cómo llegar de un punto a otro. Bueno, Movit es una de las herramientas, es una de las aplicaciones que utiliza intensivamente los datos que abrimos de transporte para mejorar los servicios. Y la verdad es que tenemos un diálogo y una relación súper, súper fluida con este equipo, que nos pasa, por ejemplo, información sobre cómo están detectando que las paradas, así como las tenemos, como nosotros se las informamos, por ejemplo, necesitan un ajuste en la relocalización o en la ubicación geográfica. Gracias a la información que ellos detectan de dónde se están acumulando, por ejemplo, los ciudadanos, nosotros vamos ajustando esa información que disponibilizamos del gobierno. Así que esto es un juego, como les decía, en el que ganamos todos. Y con esto cierro. La verdad es que, sin lugar a dudas, este es otro de nuestras grandes mantras, y es que no hay ciudades sin un buen gobierno, y la verdad es que no hay un gobierno. Hoy vivimos en la era de Big Data y ya es imposible pensar un buen gobierno sin buenos datos. Buenísimo, Melissa, muchísimas gracias. Sumamente interesante todos los datos y todos los insights que nos dejaste. Y bueno, vos justamente mencionabas las alianzas público-privado y lo importante que son, digamos, para empezar a gobernar a través de los datos. Y justamente, bueno, queríamos un poco tomar esta dinámica de hacer como medio un ping pong de público y privado, así que ahora voy a pasar justamente a Gabriela de Intel para que, bueno, justamente esto nos cuente la visión que tienen concretamente del Internet de las cosas y el uso concreto para lograr en una realidad latinoamericana ciudades inteligentes. Y también un poco de esta cuestión que nos traía Melissa y bueno, cómo la pandemia ha acelerado. Te quería preguntar, Gabriela, ¿cuáles han sido las verticales que ustedes han notado más potenciadas con el efecto pandemia?
Así que si puedes compartirnos un poquito sobre esto. Sí, bueno, muchas gracias, Lu. Gracias por la invitación. Yo me imagino que en la audiencia todos ya más o menos o conocen o saben o son expertos en Internet de las cosas, pero igual me gustaría hacer como una pequeña introducción de cómo vemos nosotros en Intel, el Internet de las cosas. Yo hace ya 10 años que estoy en la compañía y hace 20 años más en empresas de telecomunicaciones y he estado trabajando en distintas áreas, ¿no? Entre telco, comunicaciones, marketing, prensa, educación, tecnología, y creo que no hay un momento en toda mi carrera donde vea que la tecnología ha sido más importante o más relevante como en este caso, ¿no? En esta época que estamos viviendo. Y, o sea, ¿cuál es nuestra visión de IoT, Internet de las Cosas, ¿no? Como dice tal vez su descripción, Internet de las Cosas empezó originalmente como las cosas. Uno decía, bueno, ¿qué estará conectado? Conectaré, no sé, la heladera en mi casa. ¿Se acuerdan que se hablaba así del aire acondicionado? Era un tema muy de consumo. Pero nosotros, Internet de las Cosas, es un concepto que nosotros vemos como de un edge, un borde, hasta la nube. O sea, es todo un continuo. ¿En qué sentido? Internet de las cosas. Cosas, cuando nosotros decimos cosas, son todas las cosas, dispositivos, ¿sí? Que pueden ser, no sé, cintas transportadoras, monitores, pantallas, barcos, radares, sensores, implantes, luces, cualquier cosa que ustedes imaginan, cualquier cosa, cualquier dispositivo que está conectado e interconectado a una red, ¿sí? Cosas interconectadas a una red, con el propósito de adquirir datos de esas cosas, para que podamos, como decía Melissa, obtener información. Una información, pero que sea una información accionable, que nos brinde algún dato de utilidad, ¿sí? Eso es Internet de las Cosas, una cosa que genera un dato que yo necesito, que puedo transformar en una información accionable, una información de utilidad para alguna problemática que tengo. ¿Y esto cómo se aplica en una ciudad? Tenemos que considerar cuáles son los datos útiles que nos sirven a nosotros en las ciudades para accionar sobre las problemáticas de la ciudad. En Latinoamérica, Latinoamérica es una de las regiones más urbanizadas del mundo, ¿verdad? Creo que estadísticas que dicen que el 80% de la población vive en áreas urbanas y que en la próxima década este porcentaje llegará a un 90%. Y es por eso que como toda gran ciudad genera sus problemas. O sea, hay 33 megaciudades en el mundo, de las cuales 5 están en Latinoamérica, ¿verdad? Son Lima, Bogotá, Buenos Aires, Río de Janeiro y San Pablo. Y si bien las problemáticas que trae la urbanización, una de las más importantes, que creo que todos lo debemos vivir todos los días, es el tráfico, y es una de las que va a tener más desarrollo en cuanto a soluciones en el futuro. Como nosotros vemos como 3 grupos de soluciones, que es lo que vos me preguntabas, tres grupos de acción donde las soluciones son las que más existen en una ciudad. Un tema es la seguridad. La gente que vive en la ciudad, que transita por la ciudad, quiere estar segura y quiere sentirse segura. El otro tema, como les decía, la movilidad. La movilidad no solo de las personas, sino también de las cosas dentro de las ciudades, cómo se mueven las cosas dentro de la ciudad. Y el tercer punto también, el tercer donde tiene mucha relevancia por una ciudad, es el tema de la sustentabilidad, donde los ciudadanos siempre están preocupados con la calidad del aire, con la calidad del agua, ¿sí? Y estas son las categorías principales. Entonces, dentro de estas 3 categorías, nosotros vemos que las soluciones de IoT que más se ven son cámaras de seguridad, sensores de detección de ruidos, por ejemplo, detecciones de disparos de arma, o sensores que pueden detectar pérdidas de gas, manejos de flotas de recolección de residuos, por ejemplo, medidores de polución ambiental, todo lo que tenga que ver con monitoreo de tráfico, todo lo que tenga que ver con un sistema de estacionamiento inteligente. Hay un estudio del Departamento de Transporte de Estados Unidos que dice que el 30% del tráfico es gente que está buscando dónde estacionar, y eso es el 30% de la problemática. Las luces inteligentes, la ciudad de Buenos Aires es uno de los ejemplos que tiene implementado un sistema de iluminación inteligente que nos permite ser mucho más efectivo a la hora de iluminar, por ejemplo, zonas o áreas o esquinas que son o más oscuras, más peligrosas, o esquinas que son más, donde hay más afluencia de gente.
Ahora, si vos me preguntás en la pandemia, o sea, si estos casos de uso han sido los mismos o no, creo que hoy en día hablar en julio, ¿no?, del 2021 y no mencionar el COVID es medio raro. Pero estos casos de uso han sido los mismos, o sea, los grupos siempre son los mismos: la seguridad, la movilidad, la sustentabilidad. La única diferencia tal vez es que ahora con la pandemia se han visto potenciados otro tipo de uso. Por ejemplo, antes tal vez había mayor foco en atraer negocios a la ciudad, atraer a las personas a la ciudad, a pasar a tener una mejor experiencia en la ciudad, y ahora lo que está más en actividad son todo el tema que tiene que ver con la seguridad de la gente en la ciudad, o sea, los medidores de temperatura, los seguimientos de contacto, las cámaras que pueden ver si se está cumpliendo con el equipo personal de protección, como los barbijos y demás, ¿no? Y ni bien empezaron a surgir este tipo de necesidades, Intel puso a disposición unos e-books, unos materiales de información donde constan todas las soluciones que tenemos disponibles, por ejemplo, a través de nuestros socios en distintas partes del mundo, y hay uno para Latinoamérica, con las soluciones específicas para atender esta problemática. Entonces son, como decíamos también, con soluciones de control de aforo, del control del distanciamiento social, robots para sanitización, soluciones de educación remota. Bueno, todo eso es lo que está disponible en Latinoamérica y que se puede consultar y se puede implementar y existe hoy. Y sobre todo en temas de salud, porque si uno se pone a pensar, el COVID lo que hizo fue acelerar tecnologías que ya estaban siendo evaluadas o siendo en alguna medida implementadas. En salud, por ejemplo, se estima que en los últimos 2 años se avanzó tanto en telemedicina como en los anteriores 10 años. Y quizá también ahora uno de los aspectos que vamos a ver, ahora que estaríamos logrando salir de la pandemia, según la ciudad donde uno esté viviendo hoy, hay ciertas soluciones que nosotros estamos viendo que son de mucha aplicación en lo que llamamos espacios inteligentes. Tal vez uno tiene el concepto de edificio inteligente, ¿no? Un edificio inteligente, un smart building, es un edificio que está preparado con tiene ciertas soluciones de IoT incorporadas, como puede ser, no sé, el manejo de los ascensores, el manejo de la climatización del edificio, los controles de accesos, el control del estacionamiento. Pero en este concepto que nosotros estamos hablando de ahora de espacios inteligentes, de cómo podemos resurgir, o sea, volver a las ciudades, ¿no?, después de la pandemia, tiene que ver con cómo podemos utilizar o potenciar esas soluciones que empezaron a utilizarse muchísimo durante el COVID, para que estos espacios comunes o estos espacios de colaboración, donde ahora vamos a volver, sean espacios donde haya una mejor experiencia de uso, o donde haya una mayor eficiencia en su operación, o sean espacios más seguros. Entonces vamos a ver que dentro de estas soluciones, lo que estamos viendo que tiene mucha utilización ahora y que está siendo muy, muy implementado, tiene que ver con las experiencias sin contacto, que uno pueda, no sé, vas a un espectáculo, a un recital, puedas comprar y retirar los tickets sin tener que tener contacto físico, experiencias de realidad virtual, cámaras de detección de objetos. O sea, estas tecnologías antes tal vez no existían, sin embargo ahora con el COVID empezaron a aparecer, ya están implementadas en bastantes puntos de la ciudad, y ahora pueden utilizarse, por ejemplo, para un espectáculo, cámaras que puedan detectar objetos que las personas llevan y que son prohibidos para ingresar a un determinado evento, ¿no? O señalética digital. Nosotros estábamos viendo que en las ciudades se venían implementando los tótems de información. Tal vez uno va por la ciudad y ve que hay un tótem donde puede, o en un shopping, ¿no?, te puede guiar, te puede dar información del transporte. Ese tipo de pantallas, ese tipo de señalética va a tomar muchísima más fuerza. Y también todos los sistemas, que, como les decía, de información al usuario, no solo de ubicación, sino también de la información que considera relevante para su movimiento dentro de la ciudad. Kioscos de autoservicio, sistemas de parqueo inteligente, no sé, hay un montón de soluciones que hoy ya existen, que están desarrolladas y que van a favorecer este regreso a los espacios inteligentes, que a nosotros nos gusta comentarlo porque lo vemos
por dos partes, ¿no? Como que es una buena oportunidad de negocio, pero también es una buena oportunidad para capitalizar todo este aprendizaje que todos hemos tenido en este último par de años y no dejar que eso se pierda, ¿no? Así que lo estamos viendo como una buena oportunidad últimamente. Buenísimo, muchísimas gracias, Gabriela, súper clara y bueno, y nos diste ya un montón de ejemplos concretos de soluciones que ya existen y que pueden ser aplicadas hoy mismo inclusive. Así que justamente ahora para, bueno, volver al sector público, quiero bueno, que Gustavo y que Daniela de la Municipalidad de 3 de Febrero nos cuenten, porque ellos, digamos, ya vienen trabajando con varias iniciativas municipales, ya sea de recolección de residuos, en varias cuestiones de hacienda, medios de pago y demás. Es decir, que ya vienen, digamos, trabajando con información en la trama productiva para tomar decisiones, para implementar políticas públicas, así que bueno, nos gustaría que puedan compartir un poquito con nosotros la experiencia y que nos cuenten, bueno, cuáles han sido para ustedes los mayores aprendizajes. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias Lucía por la invitación a todos. Me presento rápidamente, mi nombre es Daniela Ramos, yo soy la secretaria de Trabajo y Producción del municipio. Estoy en este cargo desde diciembre del 2015, y antes de que Gustavo les cuente un poquito de estos temas que vos estabas mencionando, me gustaría muy brevemente contarles un poco cuál es la condición que nosotros encontramos en el municipio cuando el intendente Diego Valenzuela asumió la gestión después de 6 mandatos consecutivos de otra gestión con el mismo intendente a cargo del municipio, ¿no? Porque me parece que es importante para entender de dónde venimos y hacia dónde queremos ir en este proceso, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir es que cuando le escuchaba a Melissa hablar un poco del gobierno de la ciudad, me generaba una más que sana envidia ver la situación que ellos tienen, y por supuesto también me motiva muchísimo a pensar todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos mejorar para acercarnos a esos estándares de los que hoy estamos lejísimo. Por supuesto que no es el único, este no es el único tema en el que el conurbano bonaerense está lejos de los estándares de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos un municipio como 3 de Febrero, pero en este puntualmente es notable la brecha que hay. Bueno, en primer lugar, contarles que cuando nosotros llegamos al municipio, en el municipio no existía nada que se pareciera a lo digital, de ningún tipo, no había digitalización de ninguna información, absolutamente todo funcionaba en papel, no había casi computadoras, ni redes, ni infraestructura en internet, ni por supuesto wifi en ningún lado. Prácticamente ningún empleado tenía una computadora en su escritorio o podía acceder a una computadora para trabajar, aunque sea algún rato durante el día, y la mayoría de ellos desconocían el uso de los paquetes más básicos del Office, no manejaban un Excel, un Word, ni ningún tipo de programas. Como dato también es importante contar que el 50% de los empleados de 3 de Febrero, que es un municipio de 350.000 habitantes, en el primer cordón del conurbano bonaerense y de un nivel de desarrollo, diría, de la mitad para arriba dentro de lo que son los estándares del conurbano, la mitad de los empleados no tenía el secundario terminado. Esto un poquito como para poner, ¿no?, un panorama de a veces qué difícil es esta transición cuando uno arranca desde ese lugar. Bueno, a partir de ahí empezó todo un proceso de transformación en el que estamos hoy inmersos, que por supuesto incluye el desarrollo de redes, la infraestructura necesaria para poder empezar a pensar en un gobierno digital, en trabajar con datos. Imaginen que tuvimos que empezar a construir bases de datos, por supuesto, a equipar los lugares, a capacitar al personal. Esto fue un proceso muy importante que continúa, hay mucha gente que se ha capacitado y que hoy obviamente tiene un nivel de conocimientos muy superior al que tenía hace 6 años atrás. Y se creó también un área de modernización, de atención al vecino y modernización, donde se empezaron a trabajar algunos de los dispositivos que ahora Gustavo les va a contar, y que la verdad que en un tiempo relativamente rápido hemos logrado hoy tener
algunos procesos ya digitalizados con cierto grado de desarrollo, ¿no? Por supuesto que la llegada del COVID nos trajo nuevos desafíos, porque es muy difícil gestionar sin datos. Como decía Melissa, los datos, cuando están bien trabajados, se convierten en información, y esa información nos permite tomar buenas decisiones. Y la realidad es que hoy todavía, después de 6 años, seguimos trabajando y tomando decisiones con información incompleta. Me atrevería a decir que esto no es un problema exclusivo de 3 de febrero, sino que la mayor parte de los municipios en general solemos trabajar con información incompleta. Cuando hacemos diagnósticos o autodiagnósticos sobre nuestro grado de desarrollo en lo digital, en todo lo que tiene que ver con estos temas que estamos hoy conversando, uno de los grandes problemas que suele haber, además del de la infraestructura, es el de la información. Creo que ahí hay una oportunidad enorme para trabajar, incluso también para generar nuevas estadísticas a nivel nacional y provincial y municipal que nos ayuden a estos datos, y un mundo enorme por explorar en la colaboración público-privada, que creo que también es un punto importante y que quizás hoy estamos subaprovechando desde lo municipal. Como les decía, el COVID trajo nuevos desafíos porque tuvimos que empezar a tomar nuevas decisiones en un escenario absolutamente desconocido para todos. Imagínense lo que fue llevar al teletrabajo al municipio con las limitaciones que les vengo contando, ¿no? Así todo, la realidad es que en la mayor parte de los temas hemos podido sostener la gestión, la verdad que muy bien, y en muchos casos sortear estas dificultades con algo que tiene el municipio y que ayuda bastante a la falta de datos, que es esta cercanía con el territorio, ese conocimiento. Recién Melissa contaba esto de la calle Aguirre. Bueno, nosotros pensábamos que había gente, que no había gente en el municipio. A veces eso lo podemos manejar con el dato empírico más palpable y fácil, porque la escala permite un conocimiento quizás de la información que nos ayuda a pasar este momento de falta de datos duros. Así que, bueno, yo un poco para ponerlos en contexto, me gustaría ahora, Gus, que les cuentes un poquito las iniciativas que tenemos, y después con gusto cualquier pregunta que tengan, la seguimos. Gracias. Gracias, Dani. Sí, ahí un poquito charlábamos antes de la presentación, que lo que venimos a compartirles son desafíos más que, como el caso de Melissa, buenas prácticas o como mencionaban, ejemplos de aplicaciones, ¿no? Y estos desafíos en gran parte se fueron abordando en este tiempo con toda esta carencia de información que decía Daniela, con un IoP, ¿no? Un Internet de las personas. Digo, a falta de dispositivos electrónicos, digo, acá se encontraron formas interesantes de aprovechar la conectividad a Internet que tiene la gente. Entonces hay aplicaciones como por ejemplo la Muni con Voz, que lo que permite es relevar el estado del alumbrado público, la limpieza, el tránsito, varias situaciones que se pueden relevar a partir de la información que la propia gente aporta, ¿no? Lo puede hacer a través de una página web o de una aplicación, y ese fue un primer gran ejemplo para contar internamente con información que antes no teníamos de los barrios y de la problemática que tenía que ver con cada uno de ellos, ¿no? Y tener aparte una estadística en tiempo real. Esto entendemos que en algún momento va a tener su automatización de alguna manera, pero estamos en ese camino, ¿no? Otro tema también que se está empezando a tratar ahora y no había información es el tema de la movilidad. Estamos armando un observatorio de movilidad con la Universidad de 3 de Febrero, que está tomando varias fuentes de información, como los accidentes de tránsito, las atenciones del SAME, las infracciones, diversas fuentes propias, obviamente del municipio y de terceros, entidades y organizaciones de la sociedad civil, que ayudan a tener ese mapeo de incidentes como para poder actuar específicamente en aquellos lugares que tienen más riesgo, pero también, como mencionaban, trabajar sobre temas de seguridad, de alumbrado, de a lo mejor el recorrido de las calles, complementar con la red de tránsito pesado. Aplicaciones también basadas en Internet se están empezando a trabajar ahora para el seguimiento, por ejemplo, de la recolección de basura o de los barrenderos. Y más allá de esto que va aportando al trabajo nuestro en estas áreas que tienen que ver con el urbanismo, también estamos en la digitalización de lo que tiene que ver con el control de las empresas. Estamos implementando un sistema para que cada uno de los inspectores, más allá de que parte de este gran cambio cultural tuvo que ver con la forma en que se diagramaban las inspecciones y se planificaban,
Hoy estos inspectores están llegando a las empresas, tienen información que antes no existía sobre la empresa, su historial de infracciones, de habilitación, digo, cómo fue su historia clínica en el distrito, ¿no? Y este desafío que tiene que ver con los datos para tomar decisiones nuestro, también lo tenemos con acompañar al sector privado, ¿no? Si bien 3 de febrero en ese universo de empresas que son más de 10.000 entre casi 2.500 industrias y otro tanto de comercios, servicios, si bien tenemos empresas que están ahí, digamos, en la frontera del conocimiento y exportando conocimiento al mundo, son las menos, y tenemos el gran desafío con todas las demás de acompañarlas en el recorrido, de también aprovechar los datos para tomar decisiones para sí mismas, pero también para saber aportar datos para que nosotros como Estado podamos acompañarlas, ¿no? Así que bueno, yo creo que por ahí hemos pasado principalmente por las iniciativas que tenemos en marcha y quedamos atentos a las preguntas. Buenísimo, muchísimas gracias a los dos, a Daniela y a vos, Claudia, a vos, Gustavo. Y ahora justamente paso a Claudio, porque bueno, quería preguntarle y que nos pueda contar cuál es el aporte de la implementación del Internet de las Cosas en lo que es el desarrollo de soluciones que sean sostenibles, no solo para ciudades, sino también para organizaciones. ¿Y cuál crees, desde tu experiencia en Wabi, de cuál es la relevancia en el tratamiento de los datos en las soluciones de IoT? Bueno, hola, ¿cómo andas? Gracias, Lucía y Laura, por la invitación. Primero hago una pequeña introducción sobre lo que es Wabi Smart Energy. Nosotros desarrollamos una plataforma de IoT que permite gestionar y controlar la energía eléctrica, ¿sí? La tenemos dividida en 3 verticales, es hogar, industrias, empresas y gobierno, ¿sí? Hemos desarrollado íntegramente el hardware que adquiere los datos, el software que procesa esos datos, y que bueno, ya estuvimos hablando ahí Melissa y todos, y el software de visualización de esa información, permitiendo lograr mayor eficiencia, conocer la calidad eléctrica de nuestras instalaciones. Es muy importante, digamos, esos 3 pasos, digamos, ¿no? La adquisición, el procesamiento y la visualización. Compartir también nuestro último desarrollo, que le llamamos Wabi Adapter, que permite transformar cualquier tablero eléctrico en un tablero inteligente. Lo que estamos tratando de impulsar es el camino hacia la industria 4.0 para cualquier tipo de industria. Algo también muy importante, a veces uno piensa que este tipo de soluciones está pensada para grandes empresas, ¿sí? Bueno, la verdad es que la solución que estamos ofreciendo, estamos trabajando, aplica para pequeñas empresas, medianas y grandes. Y por último, no irme tanto del tema, nada, súper orgulloso porque nuestra solución hoy está siendo utilizada en México, en Perú, en Uruguay, en Honduras. Entonces hay, bueno, un montón de cosas, digamos, que uno puede aportar también desde ese lugar, ¿no? Del lugar del emprendedor, del emprendimiento, y ni hablar en términos de IoT. Respecto a cómo, bueno, me dijiste cómo aporta las soluciones de IoT en unas ciudades inteligentes. Bueno, arrancando, si vamos a las industrias, a las empresas, es fundamental, digamos, el uso, en el caso nuestro, ¿no? En el caso de la energía, de cómo gestionar una energía, que las empresas tengan el control, la gestión. Es un activo muy importante y muy costoso de producir la energía eléctrica. Entonces no podemos, no deberíamos permitirnos que no haya una gestión y un control de eso. Después, bueno, va en cada empresa cómo la gestiona, si lo que está buscando es un control de costos, si está buscando información para tomar decisiones de compra de maquinaria, de prevención de mantenimiento sobre un motor. Hay un montón de información que nos puede proveer soluciones como Wabi y otras soluciones, obviamente, que nos permiten tener empresas inteligentes dentro de ciudades inteligentes, ¿sí? Me parece que es muy importante. Y respecto a la relevancia de los datos, ¿no? Creo que fue así la pregunta, la relevancia de los datos, del procesamiento de los datos, es fundamental. Creo que, no sé si fue Gabriela o Melissa, hablaban de el dato en sí mismo, digamos, casi te diría que carece de sentido, digamos, ¿no? O sea, si no está procesado, si no hacemos el procesamiento adecuado,
claramente dependiendo de cada vertical, de cada negocio, eso está claro, pero es fundamental entender, digamos, hay una adquisición que inicia esa cadena, después hay un procesamiento donde buscamos patrones, digamos, tratamos de ver a futuro si hay alguna incidencia. Hay un ejemplo muy sencillo que me gustaría dar desde Wabi para entender. Wabi genera un montón de información, cada un segundo va censando la energía que va entrando a tu empresa. Hay una variable que es la variable de baja tensión, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos la baja tensión como un dato, ¿sí? Cualquiera a priori podría pensar que eso es un problema. Y la realidad es que no lo sabemos, o sea, no estamos en condiciones de decir si realmente es un problema. Y ahí es donde el procesamiento, el análisis, determina si eso no es un problema. Y para poder hacer eso, hay desde contexto, ¿no? En qué momento se produjo ese dato, esa baja tensión, si la empresa no está operando, si está operando, el valor si es muy bajo, y entonces, digamos, básicamente hizo una caída, una pérdida de fase, si se repite muchas veces, entonces eso puede producir sí un desperfecto en una maquinaria. Entonces fíjense que el dato solo carece de sentido, si no se mete dentro de un contexto, y lo más valioso acá es entender cómo. Por eso me gusta decir que el procesamiento es como aporta la inteligencia, ¿sí? En las soluciones de IoT. Básicamente lo que buscamos ahí es que ese procesamiento nos genere valor. Valor, digamos, puede ser descartar incluso esa baja tensión porque no es relevante, porque no aplica, porque sabemos que no va a afectar a la operación de esa industria, o desde generar una alerta, mandar un mail, accionar otro dispositivo. Entonces hay un montón. Me parece que es muy, muy relevante el cómo se procesa, ¿sí? Y cómo generamos esa información para tomar decisiones. Y sobre todo, no caer en resultados erróneos, ¿no? Porque si empezamos a desconfiar de lo que vamos produciendo a partir de ese dato, corremos un riesgo muy grande de desestimar toda esa información. Entonces es muy, muy importante toda la parte del procesamiento de los datos. Buenísimo, muchas gracias, Claudio. Y ahora me gustaría poner en común algunas cuestiones. Entonces les quería preguntar más que nada a Gustavo, Daniela y Melissa, ¿cuáles creen que son hoy los desafíos que tiene el sector público para expandir y para escalar más que nada la toma de decisiones que sean basadas en datos? ¿Y quién? Lisa, vamos. Si quieren, arranco, es un tema, es una pregunta súper interesante. A nosotros en el equipo nos gusta decir que en realidad la verdadera transformación o el verdadero desafío, ¿no? para hacer de Buenos Aires una ciudad que toma decisiones en base a datos, que no es una transformación en esencia tecnológica, porque el principal desafío no es tecnológico, porque la tecnología cada vez está más disponible y en términos generales, con algunas excepciones, por supuesto, es más accesible y es más barata, y los datos, como vimos, el volumen y la variedad y la diversidad con lo que nos generamos definitivamente es algo que sobra. El desafío es la transformación cultural, ¿no? El desafío es justamente la transformación cultural entendida como animarse a diseñar nuevos procesos y a cuestionar los procesos de toma de decisiones que venían funcionando justamente, y sobre todo si venían funcionando y nos venían dando éxito en el pasado, ¿no? Animarnos a tomar decisiones de otra manera, y el reskilling, como es una frase en inglés, pero digo, es el desarrollo de capacidades justamente en nuestros equipos para poder hacer ese uso efectivo de los datos y transformar los datos en información, y en esa información utilizarla para tomar decisiones. Así que ese es principalmente uno de los grandes desafíos de la gobernanza de los datos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Daniela, Gustavo. Sí, yo coincido plenamente con esta visión. Creo que hay desde en los gobiernos, por lo menos en los gobiernos locales, todavía la necesidad de la toma de conciencia de la relevancia de los datos como generadores de información para la toma de decisiones. Una cuestión que va atada a esto es la decisión política, ¿no? De destinar recursos
a este tema, porque se requieren inversiones y destinar una parte del presupuesto a este tipo de actividades que muchas veces es también difícil en los gobiernos locales donde hay escasez de recursos. Y después hay una cuestión de rigidez institucional, combinada con un poco de resistencia al cambio, que creo es algo de lo que mencionaba también recién Melissa, ¿no? Poder de alguna manera animarnos a pensar fuera de la caja y tomar decisiones basados en otro tipo de información distinto, hacer las cosas diferentes de lo que las venimos haciendo, y eso va atado a la rigidez institucional, la normativa, etcétera, que muchas veces también es compleja. Pero me parece que es un proceso inexorable que va a ir ocurriendo en todos los gobiernos, porque el cambio y la transformación han sido de una velocidad tan asombrosa que me parece que más temprano que tarde todos los gobiernos deberán embarcarse en este camino, ¿no? Con mayor o menor éxito, pero convicción. Yo tomo, bueno, obviamente, de más está decir que concuerdo con las dos, digo, el principal desafío me parece que es ese, ¿no? Es poder gestionar el cambio y poder manejar aquellas cuestiones que no son tecnológicas, sino que son más de pensamiento, ¿no? De una forma de pensar, una cuestión cultural. Pero le agregaría otro que se puso más que en evidencia en la charla, que es el tema de la continuidad de las iniciativas, ¿no? Digo, cuando estamos normalmente acostumbrados a cambiar cada vez que hay un cambio de gobierno, sobre todo en el sector público, cambian las iniciativas y lo que está hecho no sirve y todo lo que tenemos para hacer es buenísimo, pero no miramos nada de lo que está hecho. Dejamos de construir sobre lo que había y perdemos un poco el rumbo y estamos arrancando otra vez y otra vez y otra vez. Y estas cuestiones funcionan en la medida que uno las sostenga en el tiempo, ¿no? Porque, digo, acá se trata de formalizar los procesos, de dominarlos, de tenerlos bien establecidos como para poder dar un salto y por ahí automatizar o tomar datos o sumarlo, que esos datos se vuelvan información, y todo esto lleva un tiempo, y nosotros lo estamos viendo porque estamos en una posición embrionaria en ese sentido, ¿no? Así que esperamos que esto se sostenga, que podamos seguir profundizando las iniciativas y no que se pierdan cuando haya un próximo cambio de equipos, ¿no? Totalmente. Y Gaby y Claudio, ¿ustedes dónde creen que está hoy, pero que también puede estar en los próximos años, en un futuro cercano, las mayores oportunidades del Internet de las cosas? Gabriela, ¿querés que empiece yo? Bueno, claramente salud me parece que es algo que es nada, del COVID, digo, el contexto, todo, me parece que no hay duda que en salud se va a haber una explosión de plataformas y soluciones para las cosas. Y la eficiencia energética, y no es porque el té que me toma a mí, pero me parece que hay una transición, hay algo que la energía es imposible, insisto, de no atender y no empezar a gestionar la energía, cosa que en Europa, y esto no es para mirar para afuera, sino que es algo que se está pasando, no es una realidad, digamos. En Europa eso ya es una realidad y creo que en la región todavía nos debemos esa gestión, y me parece que ahí va a haber una explosión interesante de la mano de la energía solar, energías renovables. Hay un montón de cosas que están asociadas con la eficiencia energética y la gestión energética en sí mismo. Entonces me parece que salud y energía pueden tener un buen crecimiento. Y bueno, les agrego algo más ahí, tal vez un poco más tecnológico también, pero mucho crecimiento va a tener la computación de borde, o lo que nosotros llamamos Edge Compute, porque, como decíamos, como se habló un montón, ¿no? Que hay un montón de datos, pero ¿cuál es el dato útil? ¿Cómo hago yo para saber cuál es el dato que me va a servir? Hay que recordar cuáles son las tecnologías que tenemos existentes y cómo potenciarlas. Por ejemplo, no sé, tenemos en la ciudad una cámara que está 24 horas filmando una esquina. Y no pasa nada en la esquina, la verdad que está la cámara filmando y no me sirve esa información, pero si en algún momento sucede un accidente en la esquina, yo sí realmente ahí quiero saber
qué está pasando con el tráfico en las zonas cercanas, cuál es el estado, si hay una víctima, si hay que llamar a una ambulancia, cómo puedo hacer para regular los semáforos de las esquinas aledañas para regular el tráfico a esa zona. Entonces, esa información, ese dato que esa cámara captura, ese es el que yo necesito en ese momento. Entonces ahí ya vamos achicando cuáles son nuestros datos útiles. ¿Y cómo hago yo para saber cuál es ese subset, ese subconjunto de datos que necesito? Eso te lo va a dar la computación de borde. Entonces hay que aprovechar estas posibilidades que nos da el cómputo de borde, la inteligencia artificial que mencionábamos antes, ¿no? Que todo este tipo, ya tenemos todos estos dispositivos que son inteligentes, que computan, que se conectan y que están integrados en toda una red. Entonces sí tenemos una base tecnológica que nos va a permitir aprovechar todos estos datos. Y como consejo para todo el que está empezando un proyecto nuevo en ciudades inteligentes, la idea, como decíamos también, no hay que pensar tanto en la tecnología, sino pensar en un ciudadano feliz, una ciudad más amigable, con una mejor calidad de vida, y pensar entonces cuáles son esos datos que me van a ayudar a poder lograr estos objetivos. O sea, pensar en grande, pero empezar a actuar en chico, ¿no? Y aprender rápidamente, capitalizar experiencia y avanzar. Buenísimo. Bueno, hay varias preguntas acá de los participantes. Acá justamente nos están preguntando sobre dónde pueden conseguir el ebook que mencionabas, Gaby, de Intel sobre IoT LATAM, así que después déjanos ese dato. Por ejemplo, Gloria, no sé, voy a leer este comentario que nos dice que, bueno, que muy interesante, que es un salto necesario para los gobiernos, que se siente muy identificada con los chicos de 3 de febrero, ya que la misma situación la vivieron en su ciudad. Ella es directora de modernización y dice que se encontró con una municipalidad que también no tenía computadoras y que tuvieron que partir de capacitar al empleado público. Lau, si me puedes ayudar ahí con las preguntas, alguna que creas. Sí, me parece que hay una interesante desde el punto de vista técnico que pregunta Gustavo Fernández sobre qué consideraciones y tecnología es, Claudio, para vos utiliza Wabi para tener colección y transmisión segura en los datos y que no se haga pesada la transmisión, o sea, que el ancho de banda no sea suficiente, sobre todo porque debe ser para industria. Sí, sí, nosotros utilizamos actualmente Wi-Fi y lo que tenemos obviamente es seguro los puntos y la información es, son paquetes, está preparado para eso, digamos. Tecnológicamente se usa MQTT, que es una mensajería, está súper optimizado y probado eso de que funciona y no hay ningún problema. No hace falta tener un ancho de banda ni una conexión muy veloz como para que, digo, por el tema de si es pesado o no es pesado, y la seguridad obviamente la construyen, ¿no? quienes desarrollan el software y el hardware, y de otro lado quien también recibe el dato en la nube, ¿no? Entonces la idea es que justamente eso hay que dedicarle mucho tiempo a esa seguridad porque es importante para todos, ¿no? Sí, hoy día el tema de ciberseguridad también es otro, así como el tema de datos, el tema de mantener esos datos resguardados y seguros también es muy importante. Bueno, hay felicitaciones para el municipio de 3 de febrero sobre lo que están realizando. Hay algunas consultas sobre lo legal y es muy interesante, eso yo creo que ameritaría otro panel. Hay una discusión, o sea, cómo que la responsabilidad de los datos, creo que eso ameritaría, no sé si Melissa quiere responder algo sobre cómo se controlan los datos, si tiene esa información al respecto. Gracias. Sí, gracias Laura. Me pareció súper interesante la pregunta. La verdad es que tenemos leyes, ¿no? Tenemos una ley de protección de datos personales a nivel nacional y en la ciudad tenemos una ley también específicamente que regula la actividad del sector público.
Entonces, esa por un lado es la primera definición, y tenemos organismos, tanto a nivel nacional como en la ciudad, que son las autoridades de aplicación, como la Agencia de Acceso a la Información Pública, que hasta hace poco estuvo a cargo de Eduardo Bertoni, que hizo un gran trabajo implementando y traduciendo concretamente la ley en pasos concretos en la administración pública, ¿no? Para el registro de las bases de datos, y dando recomendaciones tanto a organismos públicos como a empresas, para garantizar y para darle transparencia a los ciudadanos acerca de cuáles son los recaudos que se están tomando en los diferentes actores del ecosistema, porque después de todo todos gestionamos datos, ¿no? Y en ese sentido sí es un trabajo muy interesante, pero abro un poquito el debate y me parece piola comentarlo. La verdad es que las leyes que tenemos hoy son leyes de hace bastante tiempo, ¿no? Tenemos una normativa europea, el GDPR, y tenemos algunos jugadores locales en la región, como por ejemplo Brasil, que han, sin ir más lejos, el año pasado, puesto en práctica o implementado una ley que es mucho más moderna que la que nosotros tenemos. Nosotros siempre fuimos muy pioneros en Argentina en materia legislativa, en muchísimos asuntos, y hay que decirlo, nos debemos un debate, la ciudadanía entera y todos los actores del ecosistema, sobre, bueno, cuáles son esos ajustes a la ley que nos gustaría ver y que sería necesario, en el contexto en el que vivimos. Después de todo hay que empezar a tener en cuenta cuestiones como, por ejemplo, nuevas definiciones de datos sensibles, la biometría, ¿no? La biometría es algo que cuando se creó la ley de protección de datos personales, no estaba pensado. De hecho, ni siquiera el mail aparecía, ni siquiera era tan usado el mail que no figuraba el mail dentro de estas posibles opciones o categorías de datos. Y un último tema que me parece muy valioso también traerlo a colación, y es que hay algunas cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial que también nos valen un debate en la ciudadanía, y es el uso ético de esa inteligencia artificial, porque a mí me gusta decir que no hay inteligencia artificial sin inteligencia humana, ¿no? El rol de las personas, el rol de los humanos a la hora de diseñar los algoritmos, a la hora de elegir cómo se diseñan las muestras para evitar sesgos, es fundamental. El rol de los científicos de datos, el rol de los que estamos liderando equipos de científicos de datos es clave. Así que me pareció súper interesante la pregunta para abrir un debate. Sí, bueno, totalmente de tomamos acuerdo. el tema para una próxima masterclass para poder ahondar en esa temática, que sin dudas hay un montón para hablar. Yo acá tomo otra pregunta que nos están consultando, porque dice, en la app Muni con Vos, que mencionaban desde la Municipalidad de 3 de Febrero, la información, ¿la cargan los usuarios o cómo se maneja? Nos están preguntando. Sí, la información la cargan los usuarios, o lo pueden hacer por la página indicando el lugar donde pasa, o si no, al hacerlo con la app queda referenciado automáticamente. Para que se den una idea, es parecido a algo como Waze, por ejemplo, en cuanto al uso. Digo, que uno abre y tiene los botones que indican las distintas acciones a denunciar o a declarar, ¿no? en la aplicación. Bueno, ahí. y hay otra pregunta que también creo que tiene que ver más con otra discusión, que es sobre la brecha, que dice así la pregunta: ¿sienten que existe una brecha en el acceso a la información vinculada a los segmentos más vulnerables de la población con respecto a otros segmentos de mayores ingresos y accesos a Internet, etcétera? La verdad es que conversábamos al principio sobre la importancia de la infraestructura. Sin infraestructura no hay Internet de las cosas. Creo que el tema de infraestructura es sumamente importante y entra dentro de otra categoría inicial a lo que es Internet de las cosas misma, ¿no? Así que no sé si alguien quiere responder sobre esta pregunta, que es bastante general, o bueno, quizás opinan también que es para otro debate el tema de infraestructura y brechas en lo que es Internet mismo. Yo estoy charleta hoy, así que voy a ir yo, pero cualquiera, si quiere también. Definitivamente me parece que también es un tema que tenemos que
que poner sobre la mesa. Como decías, Laura, yo decía hace un ratito, ¿no? que la transformación es más bien cultural que la tecnología, pero la verdad es que la tecnología es como los cimientos, ¿no? de una casa, en este caso, cuando hablamos de Internet de las cosas. Entonces el acceso a Internet o tener infraestructura que realmente nos acompañe para gestionar volúmenes de información es fundamental. Y en ese sentido me parece que cuando decíamos o cuando los compañeros decían que tenemos que pensar las soluciones pensando en nuestros usuarios finales, definitivamente hay que pensar en aquellas poblaciones que tienen menos facilidades para acceder a Internet. Y yo creo que hoy la inclusión no solamente se da en el plano de lo territorial, hay que pensarla en el plano de lo digital. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con visibilizar las calles, ¿no? que se están abriendo en los barrios populares. Ustedes, para los que conocen la ciudad o quienes no conocen incluso un poquito en profundidad la gestión de Horacio en este primer mandato como jefe de gobierno, se llevó adelante un proceso de urbanización en los barrios populares muy, muy grande. Se abrieron muchas calles, y hoy estamos transitando lo que entendemos como la segunda etapa de la integración social y urbana, que es integrar en la dimensión de lo digital también a los barrios. Y porque eso es fundamental también para promover el desarrollo económico, ¿no? Que los comercios puedan efectivamente marcar cuál es la ubicación precisa donde está su comercio, en Google Maps o en cualquier aplicación, es fundamental, y esa parte nos toca a nosotros, por ejemplo, desde el equipo de datos, visibilizando cuáles son esas nuevas calles, comunicándonos con el equipo de Google y diciéndoles, bueno, ahora todas estas calles son las que están trazadas adentro del barrio, y cuando un vecino quiera llegar específicamente a la panadería, no sé, de Doña Rosa en el barrio de Fraga, Google le va a poder decir exactamente cómo es que tiene que llegar, caminando, en auto o como sea, a la panadería, y que no sea simplemente un punto ubicado en una gran mancha gris y suerte, fíjate cómo llegás, ¿no? Eso permite que puedan haber reseñas para todos aquellos usuarios que fueron y consumieron los productos de esa panadería, que pueda comunicar los horarios de apertura, que pueda realmente promoverse la integración y el desarrollo económico. Así que tenemos mucho para hacer en ese sentido también. Bien, y esto viene a colación de lo que decía Gabriela antes, ¿no? De las preguntas básicas. Digo, lo traigo a colación porque ahí cierra todo el tema de la importancia de los datos. O sea, primero me hago preguntas que tienen que ver cómo mejoro la calidad de vida, después cómo mejoro la calidad de vida en salud, o cómo mejoro la calidad de vida en infraestructura, y a partir de eso empiezo a tomar datos, y esos datos los transformo en información, y esa información me responde preguntas, y esas preguntas terminan en acciones público-privadas, y también apertura de datos para que otros tomen esa información y la transformen en la mejora de vida de los ciudadanos, que finalmente donde todos apuntamos, ¿no? Mejorar nuestra calidad de vida a partir de la tecnología que hoy está más disponible que nunca. Y sí, en paralelo se empiezan a abrir discusiones como todo el tema de los datos, ¿no? Y la articulación, a quién pertenecen esos datos, cómo se utilizan esos datos. Ahora se suma todo lo que es inteligencia artificial, biometría, o sea, reconocimiento facial, más todo lo dactilar, o sea, toda la parte biométrica que queda disponible, y cómo trabajarlo, y aparte cómo las aplicaciones hoy día utilizan la parte de biometría, ¿no? Entonces, hay como después se empiezan a abrir diferentes discusiones respecto de los datos también, o sea, me ha resultado sumamente interesante la charla. No sé, Lucía, si querés hacer alguna pregunta. No, creo que ya estamos ahí en horario, así que te cedo a vos para el cierre, Lau. Bueno, muchas gracias. Gracias realmente a Melissa, a Claudio, a Gabriela, a Gustavo y Daniela por haber participado, por haberse prestado para esta conversación. Ha sido para mí sumamente importante e interesante, y sobre todo la articulación, ¿no? Público-privada, tener esta conversación, y en empresas tan importantes como Intel, pero también en una startup como la de Claudio, y cómo esa startup está creciendo, cómo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha crecido por tener, digo, como para cerrar, una coherencia, ¿no? en las distintas actividades, como Gustavo lo pone de manifiesto, en la importancia de tener esta coherencia, de tener una continuidad, y resaltar
principalmente este punto que trajo Melissa al principio, que creo que todos estamos de acuerdo, que es que los datos tienen que transformarse en información, esa información tienen que responder preguntas, y esas preguntas luego se transforman en insight, en más conocimiento, para finalmente mejorar la calidad de vida. Y las Smart Cities están formadas por diferentes tipos de tecnologías, pero principalmente tienen que hacer de la calidad de la vida de la gente, mucho mejor, y resolver diferentes problemáticas que tienen las ciudades. Cada ciudad tendrá su problemática y finalmente la tecnología será un aditamento para esto. Bueno, agradecerles entonces la participación. Mi nombre es Laura Noa. Muchas gracias, Lucía, por este espacio. Bueno, y más que nada agradecer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se sumaron y siguieron toda la conversación del otro lado. Sin dudas tendremos alguna otra oportunidad para profundizar en los temas que fueron surgiendo y que también hay más dudas e inquietudes. Así que bueno, muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos seguramente pronto. Muchas gracias, hasta luego. Chao, Gracias. Gracias. Chao, chao. Buenas tardes, muchas gracias. Chau, Hasta chau. luego.